Hay cosas que no aprecias hasta que sales de casa. Muchas cosas que no aprecias hasta que sales de casa. Una de ellas es el estado de las carreteras. Si vives en Vizcaya y cruzas la frontera hacia Burgos, hacia La Rioja, con todo el respeto, o incluso hacia otros territorios históricos del País Vasco, hay un momento en el que el coche, y más cuando conduces un coche eléctrico, que lo que tiene básicamente es algún ruido, cuando vas a 120 por hora, de ruidos aerodinámicos y sobre todo el ruido de rodadura, porque tiene unos neumáticos enormes los coches hoy en día, pues en un coche en donde el motor no vibra y no suena, y lo que suena es fundamentalmente el asfalto, hay un momento en el que el coche te avisa antes de que te dé tiempo a leer el cartel de bienvenido a La Rioja, Guipúzcoa o bienvenido a Burgos, y es que el asfalto cambia. La señalización se apaga un poco y la cuneta lleva meses sin ver una desbrozadora y a veces rematada regular por los arcenes. Lo curioso es que eso pasa en un territorio donde la presión fiscal total es ligeramente inferior a la media española. Muy en la media, pero ligeramente inferior. No es que paguemos muchísimo más que el resto, es que con lo que se recauda se cuidan mucho las infraestructuras. Hoy en Bala Extra quiero elogiar una cosa muy poco sexy, pero muy importante. El asfalto, las carreteras de Vizcaya. Y, sin que sirva de precedente, la forma en que la Diputación las mantiene. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es martes 12 de mayo de 2026 y este es el capítulo 1807 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con un elogio que no esperarías, que es el elogio al asfalto, el elogio, en este caso, a las carreteras de mi territorio, de mi provincia, Vizcaya. Y bueno, y el significado que tiene, lo que dicen de cómo gestionamos el dinero público aquí. Si conduces un poco fuera de Vizcaya, sabes de lo que hablo. Vienes por la Vizcaya 625 o por la Nacional 634, que une Galicia con Irún y que pasa por aquí, por mi pueblo, o por cualquiera de las carreteras forales que cosen el territorio, y hay una sensación de continuidad. Asfalto cuidado, marcas viales visibles, arcenes razonables y bien rematados, cunetas muy limpias. Esto es una cosa que la Diputación hace muy bien. 1 o 2 veces al año hace un peinado de todas las cunetas de las carreteras de Vizcaya. Y en cuanto sales del territorio histórico, no siempre, pero muchas veces, el cuento cambia. Bache aquí, parche allá, señales deslucidas, postes inclinados, obras eternas. Yo me acuerdo que ahora no, pero hace 25 años... O sea, ha pasado un tiempo, cuando ibas hacia las merindades en el norte de Burgos, aparecían carteles que ponían impuestos europeos, carreteras africanas. Es un cartel que he estado viendo una buena parte de mi juventud. Y no es que en Vizcaya no haya puntos mejorables, que los hay. Pero la sensación general es que alguien se preocupa por la red y la mantiene con constancia. No es una impresión solo mía. La Diputación Foral de Vizcaya gestiona unos 1.241 kilómetros de carreteras forales en un territorio que es muy pequeño como Vizcaya, de los cuales más de 215 son vías de alta capacidad y solo en 2025 ha presupuestado 246,6 millones de euros para infraestructuras viarias, de los que casi la mitad, unos 120 millones, van a conservación y mejora. Túneles, firmes, variantes, todo ese trabajo, podríamos decir invisible, aunque a veces es muy visible porque entorpece el tráfico, que hace que tú solo veas una carretera que está bien. La pregunta obvia es si todo esto quién lo paga, porque la caricatura típica es en Euskadi pagáis más impuestos y por eso tenéis mejores carreteras. Y no es tan así.
Si miras la presión fiscal total, que es lo que se recauda en impuestos sobre el PIB, resulta que la comunidad autónoma vasca tiene un 36,4% por debajo de la media española, que está en torno al 36,8, 38,4 según el año. Es decir, de media la presión fiscal vasca es un poco menor que la española y bastante menor que la media europea, que como sabéis ronda el 40-41% y deja a España y también a Vizcaya muy por debajo. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, una clave está en el concierto económico. Aquí las 3 diputaciones forales, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, recaudan directamente los principales impuestos. No es que estén cedidos por el Estado, es que en el Estatuto de Autonomía y en lo que es la esencia de la autonomía vasca está este concierto económico que coordina a las 3 diputaciones en el Consejo Vasco de Finanzas. Primero se recaudan las diputaciones, no el Estado, y luego se le paga al Estado lo que corresponde por los servicios que presta aquí en la comunidad autónoma vía un concepto que se llama cupo. Eso da estabilidad y previsibilidad para planificar inversiones a largo plazo, ¿no? Digamos que somos la única zona, junto con la Comunidad Foral de Navarra, que tiene también su ley de mejoramiento del fuero que incluye este tipo de fiscalidad, que tenemos la capacidad de recaudar nuestros propios impuestos. En paralelo, los análisis de competitividad fiscal sitúan a Euskadi como la segunda región con impuestos más bajos del Estado, solo por detrás de Madrid, y a Vizcaya en 2024 como la Diputación Foral con mejor puntuación del país, por delante de Álava y Guipúzcoa. Es decir, fiscalidad relativamente competitiva, presión global algo por debajo de la media y, sin embargo, carreteras mejor mantenidas que la media. El dinero explica una parte, pero no todo. Hay comunidades con recursos que tienen carreteras horrorosas. Lo que Vizcaya tiene, además, es una especie de cultura de mantenimiento, la idea de que cuidar lo que ya está construido es política pública, aunque no dé fotos de inauguraciones. La propia Diputación acaba de actualizar la normativa que protege esos 1.241 kilómetros de carreteras forales, regulando desde la distancia a la que se puede edificar hasta la prohibición de colocar anuncios visibles para los conductores. No solo se trata de la calzada, se protege también el entorno de la vía con zonas de dominio público, servidumbre y afección claramente delimitadas. A eso le sumas contratos específicos de conservación, mantenimiento y operación de la red de alta capacidad, los puentes, los túneles, los accesos a Bilbao, que se licitan con pliegos bastante exigentes, y un plan de movilidad que contemplaba el último que ha estado vigente, creo que es del 2020 al 2023, decenas de proyectos de mejora en la red foral, variantes, rectificación de curvas peligrosas, reforzado de firmes. Mira, una de las cosas que quedan pendientes, sin ninguna duda, es la segunda parte de la variante del municipio en el que trabajo, de la variante de Ermua. O sea que sí, quedan cosas por hacer, ¿no? Que todavía haya tráfico pesado pasando por el centro de un pueblo no deja de ser una cosa bastante lamentable. En todo caso, esta manera de ver el mantenimiento de las vías no da muchos votos directos, pero sí da algo que se nota cada día: seguridad, comodidad y la sensación de que el territorio está cosido con cierta dignidad. Es curioso que esto nos lo den las carreteras, pero es así. Una carretera bien asfaltada, con un asfalto que absorbe bien el agua, porque vivimos donde vivimos, y aquí el asfalto no es un asfalto cualquiera, no vale cualquier asfalto. Son asfaltos que filtran muy bien el agua, que sin embargo no tienen, porque tampoco tenemos temperaturas habitualmente extremas, no tienen ese granulado que a veces encontramos en algunas zonas de las carreteras en otras partes del estado, que están fundamentalmente preparadas para días de heladas y este tipo de cosas, ¿no? Luego está la parte de la sensación fiscal. Cuando hablas con gente de fuera, a veces notas esa idea de que es que en Euskadi pagáis más impuestos. Y según el tramo no les falta razón, las escalas forales son distintas al resto del Estado. Y sobre todo en rentas medias, los tipos marginales pueden ser algo más elevados que en sitios en donde hay, bueno, ciertas vacaciones fiscales, vamos a dejarlo ahí, como Madrid. Pero si miras el conjunto, la foto cambia.
la presión fiscal total es ligeramente inferior a la media española y la estructura es más progresiva. El mejor desempeño económico y una desigualdad algo más contenida hacen que al final el peso de los impuestos sobre el PIB sea algo menor aquí que en el promedio del Estado. No es que aquí nos frían a impuestos para pagar carreteras de lujo, es que el sistema está mejor armado para recaudar de forma eficiente y estable. Dicho en corto, puede que tu nómina tenga un apartado o veas en tu nómina un IRPF que te duela un poquito, pero cuando sales a la carretera, cuando usas el Bizkaibus, cuando entras en un túnel o cuando cruzas un viaducto recién arreglado, estás viendo una parte muy tangible de a qué se destina eso. Y eso, precisamente en términos de calidad democrática, también cuenta, porque la gente pagamos mejor los impuestos cuando vemos cosas tangibles. Las carreteras de Vizcaya no viven solas, forman parte de un ecosistema de movilidad donde el transporte público tiene un peso que muchas provincias envidiarían. Metro, tranvía, Euskotren, que es un tren de vía estrecha, Bizkaibus, urbanos, cercanías de Renfe que también tenemos, todo bajo un sistema tarifario integrado que aquí damos por hecho. Cuanto mejor funciona el transporte público, menos coches saturan las carreteras, menos tráfico pesado en según qué tramos, menos colapsos diarios para entrar a Bilbao, menos desgaste del asfalto. Es un círculo virtuoso. Buena fiscalidad, buena planificación, buen transporte público, buenas carreteras. Cuando todo esto se alinea, pasa lo que notas cuando vuelves de un viaje y entras en Vizcaya. El coche deja de traquetear, las líneas blancas vuelven a brillar y la cabeza baja un punto la tensión. En Bala Extra paso mucho tiempo repasando lo que no funciona, lo que nos cabrea, lo que habría que cambiar, mis quejas, mis cosas. Hoy quería hacer un ejercicio consciente de lo contrario y no es que yo me sienta cercano políticamente a quienes manejan todo este sistema de mantenimiento de las carreteras en Vizcaya. Pero a veces elogiar algo que funciona razonablemente bien, aunque no lo gestione gente con la que te sientas identificado políticamente, y que además es algo que forma parte de nuestro día a día, pues está bien. La Diputación Foral de Vizcaya no es perfecta, ni falta hace que decirlo, pero en el apartado de carreteras, de mantenimiento de la red foral y de cultura e infraestructura, el resultado visible es objetivamente bueno. Cuando vives en un país donde tantas cosas públicas se abandonan hasta que se rompen, yo creo que merece ser dicho en voz alta. Así que sí, vengo a decir que me gustan las carreteras de Vizcaya, que creo en esto, que la Diputación lo hace mejor que la media y que merece, bueno, una buena nota. Me parece sano de vez en cuando reconocer que hay políticas públicas que salen bien y que se notan en el asfalto. Hay algunas cosas que no me gustan. Y es la tendencia natural de quien gobierna Vizcaya a través de la Diputación Foral. Recordad que Euskadi, para vosotros o para vosotras que vivís fuera, es un único territorio con un único gobierno autonómico, pero quienes vivimos aquí sabemos que hay una ley de territorios históricos que hace que realmente las competencias, quien gobierna y quien maneja el dinero no es el gobierno vasco. El gobierno vasco es muy regulatorio, el gobierno vasco es como un ente que de alguna manera armoniza lo que pasa en los tres territorios, establece planificación, bueno, muchas líneas de estas, ¿no? Sabéis que yo en su momento estuve en el gobierno vasco en un cargo político y este tipo de cosas pasan. Pero luego tiene algunos recursos que ejecuta directamente, sin embargo, yo siempre he dicho que en la comunidad autónoma del País Vasco hay 3 comunidades autónomas, que son las 3 diputaciones forales. En concreto en Vizcaya, y allá donde gobierna el partido mayoritario de este país, hay una tendencia natural a pensar en obras faraónicas. Esta es la parte mala de la gestión de las infraestructuras en Euskadi. Ya el actual Lehendakari, en su campaña electoral, ya digo, aunque luego este tipo de cosas dependen de la Diputación, muchas veces una parte de la financiación y del impulso dependen del gobierno vasco, hablaba de un entramado, digamos, viario que le llaman la subfluvial del Amiaco, es decir,
una carretera que saldría del municipio de Guecho-Leioa, es decir, en la salida de la ría, ya casi en el mar, atravesaría por debajo prácticamente todo el puerto de Bilbao y el mar, para terminar saliendo en la margen izquierda, como si dijéramos camino de Cantabria. Bueno, todos los informes lo que vienen a decir es que sí, aparentemente eso reduciría el tráfico, que en esa zona sobre todo es especialmente denso en algunas horas del día, pero son políticas que no tienen una visión de medio-largo plazo, porque al final lo que estarían haciendo es fomentar el uso del coche y terminaríamos teniendo más kilómetros de autovía o de carreteras de alta capacidad, seguramente bajo el peaje, un peaje unificado que tú puedes pagar como ciudadano vizcaíno unos 30 y pico euros al mes, que es lo que yo hago, y utilizar todas las vías de peaje del territorio. Bueno, casi todas, porque en la que sale la vasco-aragonesa, que sale desde Bilbao hacia Zaragoza, tiene una subvención distinta y aparte. Y solamente en el tramo vizcaíno. Pero bueno, que básicamente por relativamente poco dinero te puedes mover. Porque es verdad que para los particulares, sobre todo el ir hacia Guipúzcoa, pero para el transporte ya de una cierta de un cierto taraje o de un cierto peso, no sé si furgonetas, pero desde luego camiones y así, Vizcaya está trufada. Si has venido hace poco y tienes un Viatek en el coche, lo habrás notado, porque el Viatek va pitando a cada rato. Claro, eso también ayuda a recaudar dinero que no se recauda en el IRPF, pero que es recaudar por uso. Guipúzcoa es aún peor, ¿eh? En Guipúzcoa hay tramos de carreteras de alta capacidad que incluso pagas un peaje blando, por llamarlo de alguna manera, aunque seas un vehículo particular. Es decir, que salir de tu pueblo te cuesta dinero si vas en coche. En Vizcaya no llega tanto, ya digo, se castiga sobre todo al transporte profesional, al transporte pesado, pero bueno, es una vía más de financiación. Y ya digo, me muevo entre la satisfacción del tipo de carreteras y lo bien cuidadas que están y la preocupación por la ocupación que el asfalto hace del territorio y el gatillo fácil que tiene quien nos gobierna de impulsar proyectos faraónicos donde a veces no es necesario. Siempre he defendido que a mi pueblo llegue el ferrocarril más cerca del centro y ahora han decidido hacer algo parecido al metro. En realidad va a ser una extensión del metro, operada eso sí por Euskotren, pero al fin y al cabo una extensión del metro, para lo que hay que hacer túneles para llegar al centro del pueblo, una serie de cosas que se podían haber resuelto de otra manera, pero que, por lo que sea, a quien nos gobierna le interesa la obra pública. Porque siempre se ha dicho que la obra pública a los partidos políticos que la ejecutan termina llegándoles siempre algo de dinero. No acuso a nadie porque no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda de que la obra pública, como podemos ver en el caso de Aldama, Ábalos y Koldo, la obra pública es el lugar maravilloso donde crece el virus de la corrupción. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana. Uy.